un tren de pulso rectangular, periódica, ¿cierto? De periodo 2π, y también es una función par. Entonces yo la puedo representar como una suma de senos y cosenos. Eso significa, tengo una ecuación donde yo voy a sacar el A sub 0. El A sub 0 es una ecuación que, ¿no es cierto?, va relacionada con el A sub 0, que corresponde al valor medio, A sub n, B sub n, que va acompañado de coseno y seno. Eso les quedó a ustedes de tarea, y el resultado estaba aquí para que lo compararan. Y tenemos entonces esta señal XTT periódica. Profe, una consulta. Que por ejemplo, una señal cuadrada tiene infinitas sumas de cosenos, pues. Entonces, la pregunta es que ¿cuánto consideramos usando la aplicación para que nos dé un valor razonable? Eso no te lo podría decir. La sumatoria considera infinitos valores. Lo único que puedes hacer ahí, si representa fielmente la señal, es computando XTT, computando la sumatoria. Pero yo así con solo mirarla no podría decirla. Es que, por ejemplo, si usted nos pregunta eso en la prueba, o sea, le dejo expresada la sumatoria y pondré los primeros números, ¿no? Por ejemplo. Claro, o la dejas expresada de esta forma, como sumatoria. Yo les pido, déjenla expresada. La verdad, el trabajo que tienes que hacer es calcular el A sub n, el B sub n y todo eso. Ya, profe. Pero Gracias. en esta expresión que está aquí, lo más importante es poder identificar, más que computar esto, porque no podemos, tendrían que estar acompañados de algún software para hacerlo. Aquí lo que interesa es que ustedes puedan observar qué información obtener a partir de esta señal XTT. ¿Ya? ¿Qué información yo obtengo de mi señal XTT? Eso es lo más importante. Porque aquí el XDT, esta es la expresión general. Y esta bastaría para tú escribirla si te piden que la represente. Claro que colocando cuánto vale A sub n, ¿no es cierto? Colocando el valor de la frecuencia fundamental, colocando el valor de cada uno de los parámetros que aparecen aquí. A sub n, B sub n, A sub 0. Ahora, para ver si representa fielmente, la sumatoria lo dice, infinitas muestras, muy grandes. Va a depender de la magnitud de esto. Por ejemplo, aquí vemos, no es tan evidente la caída que tiene. Podemos ver en la próxima, me refiero a esto, ¿ya? Es importante la señal de corriente continua, la componente corriente continua, el primer armónico, pero no cae drásticamente. Más importante que eso es poder reconocer algunas cosas aquí de la señal. Por ejemplo, reconocer que la componente de corriente continua tiene una magnitud de 1/2, que el armónico o la magnitud o el peso del tercer armónico, ¿cuánto es? Es 1, sí, este es el tercer armónico, que la magnitud del tercer armónico es 1/3, perdón, 2/3 pi, ¿ya? Esas cosas importan. Entonces, por eso que acostumbramos a hacer esta gráfica. La gráfica donde yo puedo representar aquí los armónicos y represento las magnitudes de cada armónico. Bueno, vimos eso y después yo les presenté la serie exponencial de Fourier que salía a partir de la serie compacta. Esta es la misma serie en todas, ¿cierto? Yo parto con esto, con la propuesta de Fourier, después hago un arreglo matemático. Hago un arreglo matemático para pasar a la serie compacta y después utilizo
lo que hicimos en la pizarra en la clase anterior, utilizo la relación de Euler para llegar a esta expresión que tengo aquí. Entonces ahí en lo que quedamos era que determinar esto, que ya lo determinamos, la verdad, por la serie trigonométrica, pero ahora determinarlo como una serie exponencial. Y nos quedamos en eso. ¿Ya? Eso fue lo que vimos, y voy a volver ahí aquí. En esto nos quedamos. Entonces, aquí estaba la señal periódica de periodo pi. Iba a realizar el desarrollo. Solamente tengo que calcular una variable, que es el de su n. ¿Ya? Lo desarrollé, que si bien es bien más rápido hasta llegar a esta expresión, ahí tengo expresado x de t. Esta es la forma que lo tienen que dejar, con todas sus variables, con su omega 0. Y más arriba lo tengo cuando lo obtuve mediante, no, parece que está en el anterior, aquí está. Aquí lo tengo expresado también, pero esta vez como la serie compacta. Y para esto tuve que calcular el A sub 0, calcular A sub n, calcular B sub n, todos los parámetros. ¿Ya? Entonces el trabajo es más corto si yo trabajo con la exponencial. Pues bien, hicimos eso, vimos cómo íbamos a graficar esto, porque esto es un valor complejo, por lo tanto graficamos magnitud y fase. Y yo di unos ejemplos ahí, aquí tomé la magnitud de esto que está acá, y di algunos ejemplos para valores de n, y puedo observar, por ejemplo, de forma par, ¿ya? La magnitud que tengo en -1 es la misma magnitud que tengo en 1. Y también les dije que eso hacía que cuando me pidieran las magnitudes de los armónicos, que los armónicos siempre van a ser, son a partir de las frecuencias reales, pues tengo la magnitud del primer armónico, va a ser 2 veces el valor que tengo aquí, 2 veces el valor que tengo acá, porque nosotros pasamos de la serie compacta a la exponencial a partir de la relación de Euler, que precisamente es dividir por la mitad. Vuelvo aquí a la transparencia, ya que los tengo dibujados, ¿ya? Aquí se puede observar claramente cada uno. Me parece que también lo hicimos en forma gráfica. Se los mostré en el MATLAB, ¿cierto? Sí, eso se lo mostré en el MATLAB. Y llegamos hasta aquí, que era la señal x de t que ustedes tenían que desarrollar, y me gustaría saber cómo lo hicieron. Esta era la que ustedes tenían que encontrar mediante la serie exponencial de Fourier. ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué obtuvieron? ¿A nadie les fue? Yo le hice, profesor. ¿Ya? ¿Qué resultado les dio? Voy a ponerme aquí en la pizarra para verlo, ¿ya? Mejor vamos a salir de aquí, lo vamos a poner como la clase de hoy. Si no, ya se está haciendo muy grande. Después se me pierde también. Bien. Este es. Le vamos a poner. Entonces estamos en.
Justificada de onda completa de periodo pi. Muy bien. Entonces, ¿cuánto le dio su D sub n? Me dio 2 sobre pi ¿Ya? por 1 sobre 1 menos 4n cuadrado. 4n cuadrado. Ah, perdón. 1 menos 4n cuadrado. Ah. Ahí, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces le dio un D sub n real. Muy bien. Un D sub n real. Entonces lo que vamos a hacer ahora, con esa señal, vamos a trabajarla un poquito, o la vamos a incorporar como entrada a un circuito de reset. Pero voy a irme aquí, que vamos a ver la descripción del ejercicio. Bueno, ahí está dibujado el D sub n, ¿ya? Viendo, sí. Claro, me va a dar negativo, ya. ¿Ya? Veo una fuerte componente de corriente continua, armónicos importantes también. No se olviden que aquí a lo mejor podríamos hacer el ejemplo. Si para esta señal XTT me pregunto, porque aquí no la tengo escrita totalmente, ¿ya? Aquí la voy a escribir. Entonces, pongo el D sub n acá adentro. Es por E elevado a J pi n. Ah, no, perdón, que es el 2n. Ahí está. Porque este periodo pi. Desde menos infinito hasta infinito. Vamos a determinarlo mejor. No me estoy equivocando. Este sub 0 es pi, por lo tanto aquí me queda 2 radianes por segundo. Entonces esto de acá arriba va a ser 2 nt. ¿Ya? Lo tengo ahí. Entonces aquí una pregunta podría ser ¿cuál es la magnitud de corriente continua? La magnitud de la componente de corriente continua. ¿Ya? Y eso significa que yo voy a determinar el D sub 0. Y eso va a ser igual a 2 sobre pi. ¿Ya? Eso es un número irracional. Otra pregunta podría ser aquí, ¿cuál es la magnitud del tercer armónico? ¿Ya? El tercer armónico ocurre cuando n es igual a 3. Solo que si bien es para frecuencias positivas, no nos olvidemos que este va entre menos infinitos e infinitos. Por lo tanto, yo tengo que sumar a ambos lados. Y voy a tener entonces que la componente, esta que está acá, voy a colocarlo así.
va a ser igual a 3 veces A. Va a ser igual, va a ser igual a 2 veces por B suma 3. Ahí está. Esto va a ser igual 2 por 2pi 1 1 4 por 3 y aquí es 9. ¿Ok? Y ahí determino entonces ese valor. 4 partido por pi dividido por 39 por 35. Eh, 4 dividido por pi por 35. 0,036. Entonces este resultado sería menos 0,036. ¿Ya? Otra pregunta que podría ser acá. No fue una pregunta. Lo multiplica por 2 porque también está entre el componente positivo y el componente negativo, ¿verdad? Claro, porque cuando nosotros, ¿cómo llegamos hasta acá? Era porque teníamos el coseno de n omega t, n omega 0t más θ n, ¿ya? De ahí empezamos, ¿te acuerdas? A su n, b su n, después pasamos al c su n por la identidad trigonométrica del ángulo doble, y cuando llegábamos a la exponencial, era porque hacíamos esto. Aquí dividíamos en 2, ¿ya? Ah, ya. Dividíamos en 2, que lo que es ese círculo que tengo que está ahí, todo esto que está acá, que no lo quiero escribir de nuevo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del C sub n, en el C sub n cuando lo dibujamos, el C sub n es una sumatoria que va desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo mi C sub n, ¿ya? 1, 2, 3, desde 0 hacia adelante. En el D sub n lo voy a tener desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí mantengo el mismo valor, pero este que está aquí se divide en 2, mitad para allá, mitad para acá, que es lo que hace aquí, ¿ya? Para el caso del D sub n. Es por eso que cuando yo voy a ver cuál es la componente del tercer armónico, del primero, del segundo, del tercero, de cualquiera, tengo que sumar los dos valores, ¿ya? El que está en el lado positivo y en el lado negativo. ¿Bien? Sí, profe, vale, gracias. Ya. Entonces aquí en el C podríamos poner ¿qué valor? A ver, ¿cómo? Déjenme redactar bien esa. Vamos a poner D. ¿Qué valor es la componente de frecuencia del segundo armónico? ¿Ya? Entonces, la frecuencia del segundo armónico va a ser igual a... Yo voy a tener n omega 0, ¿cierto? Y aquí voy a evaluar n igual a 2. Esto va a ser 2 por omega es 2. 4 radianes por segundo. ¿Ya? Dos informaciones podría sacar de ahí. Bien. ¿Me vuelvo a la transparencia? Profe, una pregunta. En la parte B, ¿no necesariamente le sacamos valor absoluto a la magnitud?
Sí, tenemos que sacarle el valor absoluto, solo que en este, como es real, va a dar lo mismo. Pero la respuesta que quedó menos 0,036, tampoco. No, porque acá, por ejemplo, lo que hace, se va a quedar así nomás. Aquí, ¿qué va a pasar? Ahí lo pongo en magnitud, pero en este caso, si es real, la magnitud de esto es igual a de 3. Porque ¿cuál va a ser esto? Va a ser todo esto al cuadrado por la raíz, porque no tenemos parte imaginaria. Entonces, la magnitud es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, todos son raíces. En este caso, en el D sub 3 nos va a quedar la parte real al cuadrado, si esto yo lo dejo así, como A más JD, ¿ya? Parte real más parte imaginaria. Esta es 0, por lo tanto me va a quedar así, y esto va a ser igual a A. Entonces, la magnitud de D3 es igual a D3, ¿ya? Ya, profe. Por eso queda de esa forma. Profe, Ajá. tengo una pregunta con lo que dijo mi compañero. Porque al menos a nosotros en física nos enseñan que todas las magnitudes son positivas. Entiendo la parte de que se eleva al cuadrado y se le saca raíz y se anulan. Pero, por ejemplo, si yo elevo al cuadrado primero, esa parte negativa me cambia a positiva y le saco raíz y me queda igual al A, pero con todo positivo. No sé si me explico. Es que no veo qué le vas a poner acá, ¿no? Sacas la magnitud. Bueno, sí, puede ser que en esta gráfica que está aquí, que yo me basé en esta gráfica que está aquí solamente hayas anotado, o sea, se haya dibujado el D sub n sin magnitud, puede ser, porque incluso ahí está D sub n nomás, no está en magnitud. Que son absolutamente lo mismo. Sí, puede ser. Puede ser que la gráfica de esta solamente es el de su n sin la magnitud que está ahí. En este caso no afecta mucho porque no tenemos valores complejos. Cuando los vemos como magnitud es cuando aparece un valor complejo acá y no podemos sacar la magnitud, ahí sí lo hacemos así, ¿ya? Pero de lo contrario, para representar va a dar lo mismo. Ya, gracias, ¿Ya? profe. La verdad, porque cuando vamos a dibujarlo, por ejemplo, cuando vamos a dibujar este componente que está aquí, va a ser un coseno con magnitud. Va a empezar al revés, ¿ya? Si el coseno comienza desde ahí, va a empezar al contrario porque esta magnitud es negativa. Estamos presentando como la magnitud de esa frecuencia. Y ahí no afecta. Bien. No me había quedado pensando que aquí se puede generar un ejercicio de algo que vean, pero vamos a seguir de ahí, que voy a anotarlo por aquí para no olvidarme. ¿Cómo yo relaciono una señal desde un espectro de una serie exponencial? ¿Cómo yo puedo pasar a un espectro de una serie compacta? Eso es lo que les quería mostrar, pero voy a avanzar, que lo otro es más interesante y lo voy a dejar aquí anotado por si al caso. Bien, después tengo ahí dos propuestas de ejercicio, también encontrar de su n.
Y aquí viene algo interesante. Algo que ya habíamos visto en Laplace era que si yo ingresaba a un sistema lit y estable, una señal de esa forma, o sea, una exponencial compleja, o yo les decía, podríamos ver de aquí parte real y parte imaginaria de esta exponencial compleja, entonces hablábamos, ingresaba a la entrada una senoidal. Podríamos asociarlo ya con una señal conocida. Si entraba una exponencial compleja, la salida del sistema iba a ser la señal de entrada multiplicada por la respuesta en frecuencia. Y esta respuesta en frecuencia evaluada en la frecuencia de la señal de entrada. ¿Ya? Entonces, para que nos recordemos cómo era esto más o menos, era, por ejemplo, si yo ingresaba a un sistema una señal coseno de t, la salida, si el sistema era lit, causal y estable, yo evaluaba la respuesta en frecuencia del sistema en la frecuencia de la señal de entrada y iba a hacer eso por mi señal de entrada. ¿Ya? Y también decíamos, bueno, como esto es complejo y lo vamos a representar en forma polar, lo puedo escribir de esta forma. Donde aquí pongo el ángulo, ¿ya? El ángulo de esta expresión que la dejo en forma polar. Pues bien, recordando eso, ¿qué pasa si en la entrada yo entro la suma de varias exponenciales complejas? O la suma de varias entradas. Como el sistema es lineal, que quiere decir si en la entrada tengo la suma de dos o más entradas, la salida, ¿cierto? Va a ser la suma de esas dos o más salidas individuales a cada una de esas entradas, ¿verdad? Si estaban ponderadas por algún valor en la entrada, en la salida van a ser ponderadas por el mismo valor. Por lo tanto, si ingresan una suma de exponenciales a un sistema lit estable, la salida va a ser la suma de esas exponenciales multiplicado por la respuesta en frecuencia. Pero antes teníamos que evaluar en omega y ahora vamos a tener que evaluar en todos los valores de frecuencia que tiene esta señal porque es una sumatoria. O sea, en n omega 0. Entonces, en vez de omega, coloco n omega 0. Bien, si ingreso entonces la suma ponderada de dos o más exponenciales complejas, en la salida voy a tener la suma ponderada con las mismas ponderaciones de las salidas individuales. ¿Cuáles van a ser estas salidas? La señal de entrada por la respuesta en frecuencia en las n omega 0 frecuencias. ¿Ya? Y eso es para una señal periódica no causal que sea de esta forma. ¿Ya? Solo en esos casos se da, si es de esta forma. Entonces, el ejercicio que viene es una aplicación de esto. Ahí está lo que yo había hablado. Esto también es importante, se me fue. La respuesta I de t, salida, que hay que observar, es obtenida en la forma también de una serie de exponencial de Fourier. Por lo tanto, es una señal periódica con el mismo periodo. Si nosotros ponemos atención acá, podemos ver que esto está representado como una serie exponencial de Fourier y a su vez la salida también está representada como una serie exponencial de Fourier. Nosotros podemos detectar que en esta parte todo eso que está aquí vendría siendo el d sub n de la salida. ¿Ya? Observen aquí Fourier que es lo que pone, un d sub n por e elevado a jn omega 0.
Si tomamos todo esto, sería mi D sub NI y E elevado a N omega 0. Si esta expresión, esto está representado como una señal periódica, ¿de qué periodo o de qué frecuencia fundamental omega 0? Esta salida está representada también como una serie exponencial de Fourier con frecuencia fundamental omega 0. Entonces, tenemos este siguiente ejercicio. Voy a borrar todo esto que está aquí, pero parece que necesito... con esto. No puedo borrar. Ahí está. Bien. Entonces, dice acá. Dice, un rectificador de onda completa, este que está acá, es utilizado para obtener una señal de corriente continua a partir de una senoidal seno de t. ¿Ya? Ingreso seno de t, pasa por un rectificador de onda completa y genera esta señal XTT. La señal rectificada XTT es aplicada a la entrada de un filtro pasabajos RC. Tengo dado aquí. Este filtro suprime las componentes de frecuencias diferentes a cero, resultando solo la componente de corriente continua con algún rizado residual. Determine la salida IDT del filtro, la componente de corriente continua y el voltaje de rizado. Acá abajo aparece la señal de salida, pero nosotros nos vamos a centrar en esto. Entonces me lo voy a llevar para la pizarra para poder escribir mejor. Entonces, vamos a ir aquí en la pizarra. Y este es, lo pueden revisar en el libro, es el ejercicio, el ejemplo B1 del lápiz. ¿Profe, qué ejemplo es? B1. Gracias. Esto está en el capítulo 6, ¿ya? En mi libro está en el 564, seguramente ustedes deben andar por ahí, en el digital deben andar por ahí cerca de ese número. No siempre el mismo número. Entonces lo que voy a hacer aquí es dibujar lo que teníamos recién. Eso decía así. Aquí tengo un generador. Aquí esto lo teníamos como un bloque, nomás. Un rectificador de onda completa. Eso enlaza acá. A la salida vamos a tener XTT, o sea, la señal rectificada. Y esto va a ingresar a un circuito RC.
de 15 ohms. Esto de acá, un quinto. Para eso. Y aquí voy a tener mi señal de salida. Entonces, tengo aquí en la entrada una señal senoidal, ¿cierto? Este es de periodo pi, periódica. Tengo en la salida la señal rectificada de periodo pi, que ingresa a este sistema que está acá. Que anteriormente nosotros ya habíamos trabajado con sistemas y habíamos trabajado haciendo análisis de sistemas con la plaza, ¿cierto? Sabíamos de los sistemas LIP. Solo que en este caso el sistema LIP nos muestra los componentes del sistema LIP, pero no lo han modelado. No tenemos el HDT, no tenemos el HDS, pero sí podemos determinarlo porque conocemos las leyes que gobiernan ese sistema, ¿ya? Entonces podemos modelarlo y encontrar la relación que existe entre la entrada y la salida. Pero antes que todo de eso, entender bien de qué se trata. Nos están pidiendo aquí en la salida determinar primero de qué forma es la salida, una expresión matemática para la salida. Eso nos piden cuando nos dicen determine IDT, no nos están pidiendo graficar, sino determinar IDT significa representar o encontrar una representación matemática de IDT, a partir de que esa es la señal de entrada. Nos están pidiendo la componente de corriente continua de IDT. Por lo tanto, si nos piden algún componente de frecuencia es porque esto lo vamos a tener que trabajar en frecuencia. Por lo tanto, mi sistema, que si yo tengo si lo voy a trabajar en ese, supongamos HDS, lo que yo voy a tener que ir a buscar es la respuesta en frecuencia del sistema para poder encontrar esos parámetros que me piden. ¿Bien? Entonces, yo tengo la señal de entrada que tiene una característica que es periódica. De periodo pi, segundo, ¿ya? Periódica de periodo pi. Y nos están pidiendo la salida. Nosotros vimos recién que si nosotros ingresamos a un sistema LIP, ¿cierto? Una suma de exponenciales compleja o una serie exponencial de Fourier, la salida también va a ser de la forma de una serie exponencial de Fourier. Si nosotros conseguimos eso en la salida, vamos a poder dar respuesta a las preguntas, porque vamos a encontrar una expresión matemática, vamos a poder conocer cuál es la componente de corriente continua y los demás armónicos, y bueno, ya ahí vamos a entender a qué se refiere con el rizado. Entonces, vamos a generar este sistema, vamos a hacer el análisis en frecuencia y vamos a utilizar la serie exponencial de Fourier. Esta señal ya la tenemos representada como una serie exponencial de Fourier, que era la tarea que se había dado, o sea, eso está. Ya tenemos x de t como una serie exponencial de Fourier, ¿cierto? Era la suma de 2pi de 1 menos 4n al cuadrado por e elevado a j, 2nt para n que va desde menos infinito hasta infinito. Eso ya lo tenemos. Ya tenemos expresada la entrada. Lo que nos falta determinar para la salida es conocer la característica del sistema. Y podríamos conocer las características del sistema. Vamos a ir a buscar primero el HDS. Para conocer el HDS voy a dejarlo, después le colocamos valores, R,
lo voy a ir a buscar HDS a partir del modelamiento de este circuito, por las leyes que lo gobiernan y por lo que yo conozco. Entonces voy a colocar aquí un BIDS, un B0DS, después vamos a colocarle los nombres, que lo que vamos a ir a buscar es la función de transferencia, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Vamos a colocar aquí la impedancia del condensador, que lo podemos escribir así. Vamos entonces, como necesitamos conocer la relación entre la entrada y salida, vamos a aplicar divisor de tensión. Parece ahí eso, pero es un B sub 0. Vamos a aplicar un divisor de tensión que dice que yo tomo el parámetro donde yo quiero calcular el voltaje y la suma de todos los parámetros que están ahí por el voltaje de entrada. Hago la división en ese. Voy a pasar ahí a arreglar esto un poco. Y esto me queda así. ¿Ya? ¿Qué es lo que encontré? La relación entre la entrada y la salida de este sistema. O sea, ¿qué es lo que encontré finalmente? Encontré la función de transferencia. La función de transferencia es 1 sobre ¿qué? R es 15 y este es un quinto, por lo tanto, eso me va a dar 3S. Encontré la función de transferencia de mi sistema. Entonces la voy a colocar acá. Función de transferencia del sistema. Puedo observar aquí que tengo un polo presente en menos un tercio. ¿Ya? Voy a trabajar con sistemas causales, por lo tanto, la parte real de S es mayor que menos un tercio. Todo hacia la derecha. Y eso significa que mi sistema es este, porque contiene al eje imaginario. Si el sistema es estable, entonces yo puedo conocer la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Cómo voy a ir a conocer la respuesta en frecuencia del sistema? ¿Cómo conozco este? Evaluando ese justo en el eje imaginario. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Todo esto lo estoy haciendo para poder ir a aplicar lo que mostré recién en la transparencia. Voy a la transparencia para poder aplicar esto que está aquí. ¿Ya? Esto quiero ir a aplicar. ¿Ya? Como tengo la señal de entrada ya expresada como una serie exponencial de Fourier, la salida también la quiero con esa misma expresión para conocer lo que me piden. Voy a conocer la expresión matemática, la componente de corriente continua, y a partir de eso también vamos a conocer el rizado. Y para eso necesito conocer el sistema, ¿ya? Conocer cuál es la característica del sistema. No la dieron, por lo tanto lo modelé porque conozco las leyes que gobiernan ese sistema eléctrico. Y voy a escribir entonces de esta forma esa respuesta en frecuencia. Me voy entonces al otro lado. Aquí estoy. ¿Y qué es lo que tengo? Voy a escribir entonces esto que está aquí. Me falta escribirlo, ¿cierto? Como H de N. ¿Cuánto vale omega 0 en este caso? En este caso, omega 0 valía 2. Pero primero lo vamos a escribir así nomás y después le cambiamos el patrón. 1 más J, 3 omega. Faltó el N. 3N omega 0.
donde omega es igual a 2, por lo tanto, h de j n2 va a ser igual a 1 sobre 1 más j 6, ¿cierto? 6n. Y ahí lo encontré. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que tenía en la transparencia, chico, y puedo ir a mirar acá, de acuerdo a lo que tenía en la transparencia, yo necesito entonces la salida escribirlo de esta forma. ¿Qué significa de esta forma? Tomar la señal de entrada y multiplicarla por la respuesta en frecuencia. ¿Para qué frecuencia? N omega c. Lo que voy a hacer. Mi señal de salida y de t va a ser igual a la entrada, que la tengo allá arriba, por la función de transferencia que está aquí. ¿Ya? Voy a ordenar un poquito. No voy a dejar el 2pi afuera, porque después se me va a olvidar. Sino simplemente voy a ordenar todo esto para poder ver cuál es el de su n que aparece aquí. Tengo esto. ¿Ya? Y recordándonos cuál es la expresión para la serie exponencial de Fourier. Que era x de t, la sumatoria de d sub n por l elevado a n omega 0 t, n de t menos infinito a infinito. ¿Ya? Si yo lo comparo con esto que tengo aquí, puedo observar que mi d sub n es todo esto. ¿Ya? Algo importante aquí, aquí ya lo tengo expresado. Me pidieron una expresión de la señal de salida, aquí ya la tengo. Ahí ya tengo la primera respuesta. Represente o encuentre ¿cómo era la pregunta? No era encuentre el valor. Mira, buscar acá. Era en esta otra. Ahí está. Determine la salida I de t del ciclo. Ahí tengo la primera respuesta. Determinar la salida I de t del filtro. La otra respuesta es la componente de corriente continua. ¿Ya? Componente de corriente continua. ¿Cómo consigo B aquí? ¿Cómo consigo responder a la letra B, que es la pregunta componente, magnitud de la componente de corriente continua? De la salida. ¿Cómo obtengo eso? Para n igual 0. ¿Ya? ¿Y evalúo dónde? En el d sub n. En el X de n. Es la magnitud de corriente continua de la salida.
En el IDT se Ajá. evalúa en cero, ¿cierto o no? Claro, voy a evaluar en el IDN, pero ¿en quién? En este, en el D sub n, porque estas van a ser las magnitudes de, porque observemos que I de T, ¿de qué forma va a ser? Va a ser una suma de senos y cosenos, porque esto yo lo puedo descomponer por la relación de Euler. Y la magnitud de cada una de ellas va a estar dado por D sub n, ¿ya? Entonces el que tenemos que evaluar aquí en cero es D sub n, ¿ya? Como es magnitud, lo que tenemos que evaluar, me quedó muy cerca, lo que tengo que evaluar es la magnitud de D sub n. Bien. Entonces, ¿de qué valor va a ser eso? Voy a tener 2 partido por pi, me va a hacer 0 acá, me va a quedar 1, se me va a hacer 0 aquí, me va a quedar 1, entonces la magnitud es 2 partido por pi, ¿ya? 2 tercios ya, número irracional. Y esa sería la magnitud de la componente de corriente continua. ¿Ya? ¿Cuál sería la magnitud del primer armónico? Hay que evaluar en n igual 1, ¿no? Y multiplicarlo por Ya. 2. Evalúo la magnitud de n igual a 1 y exactamente, y lo multiplico por 2. ¿Ya? Entonces aquí lo que pueden hacer es tomar el de su n, evaluarlo en 1, le calculan el valor absoluto y después lo multiplican por 2. Aquí va a quedar el complejo. ¿Ya? Tomo todo eso, determino el valor absoluto de esto, ¿no es cierto? Parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, todo eso en raíz. Y tomo y después lo multiplico por 2. Voy a ir a ver afuera en el MATLAB porque no tengo calculador aquí. ¿Cuánto me da ese valor? O si alguien ya lo sacó, muy bien. Anotando mi cuaderno para pasar al otro lado porque si no, se me va. Entonces tengo 1 dividido por 1 menos 4. Después el otro es 1 dividido por 1 más j por 6. Todo eso de ahí, ¿cierto? Y eso multiplicado por 2 y dividido por pi. Tengo eso que está ahí, a eso le calculo el valor absoluto. 0,035. 0,035. Entonces aquí va a ser 2 por 0,035. Eso va a ser, ¿no es cierto?, 0,07. Y ahí tengo la magnitud del primer armónico. ¿Ya? Bien. Y cuando me hablan del rizado, ¿a qué piensan ustedes que se puede referir cuando me hablan de rizado? ¿Quiénes van a proporcionar ese rizado?
El filtro, ¿no, profe? Sí, el filtro permite hacer ese rizado, pero mire, voy a mostrarles algo. Voy a ir al más lado. Voy a aprovecharme de lo que escribí en la mañana. Déjenme ver si está todo ahí. Todo ahí. Voy a ponerse de acá. Eso me sirve. Pensando un poquito. Vamos a esperar. Ahí ya vienen las gráficas. Tengo graficado aquí, tengo graficado aquí las magnitudes de D sub n para la señal de entrada y las magnitudes de D sub n para la señal de salida. Puedo observar que la componente de corriente continua se mantiene. Esta es la señal que entra al filtro, esta es la señal que sale del filtro. Observen cómo las componentes de frecuencia o las frecuencias armónicas que estaban aquí, ellas se ven atenuadas, ¿ya? Tal vez sobre muchos valores. No, dejémoslo así nomás. Está medio lento para volver a que compile. Se vieron atenuadas. Lo que quería hacer el filtro pasa abajo era eliminar lo que más pudiera de ese rizado, porque recuerden que aquí entraba una señal rectificada de onda completa y aquí ya entrego una señal que tiene una fuerte componente de corriente continua y un cierto rizado. Y ese cierto rizado lo van a dar todas estas componentes de frecuencia, porque aquí todavía, ¿qué es lo que significa esto? Que hay todavía señales senoidales de distintas frecuencias. Entonces, si nosotros tenemos una señal continua más una señal senoidal, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer algo parecido a esto que está representado aquí. ¿Ya? Esto que tengo aquí es el rizado. ¿Y de dónde apareció todo esto? De la suma de todos los armónicos. La magnitud que yo tengo aquí es proporcionada por la suma de las magnitudes de todos los armónicos. ¿Queda clara entonces esa imagen? Ahí puedo ver el efecto de lo que hizo el filtro. Ya que yo puedo dibujar, parece que no. No puedo dibujar. No. Me voy a ir a la pizarra. Veamos si eso lo puedo hacer. No puedo pegar. Quería pegar esto que tengo aquí. No puedo. No puedo pegar.
quería pegar la figura. Aquí la puedo tener encima. No la pego. Bueno, lo que les quería mostrar ahí era lo siguiente. Y ahí voy a traer la imagen. Que la señal X de T es esta señal. La señal Y de T después del filtro más bonita es esa que está ahí. ¿Ya? Más componentes de armónicos hay en esta. También tengo componentes de armónicos, pero de una magnitud menor. ¿Sí? Entonces, ¿quién me va a dar el voltaje de rizado? Van a ser todas las magnitudes de los armónicos. La suma de todas las magnitudes de los armónicos. En estricto rigor, el voltaje de rizado, la verdad siempre trabajamos con la potencia, pero como no alcancé a ver la relación de Parseval, lo vamos a dejar con el voltaje nomás. Voltaje de rizado van a ser la suma de todas las magnitudes. En este caso, vamos a ver para frecuencias, da lo mismo, ¿eh? Frecuencias positivas, o sea, para n positivos o negativos es la misma, pero como sabemos que tenemos que sumar, multiplicar ambos por 2, entonces lo vamos a hacer así, ¿ya? Entonces van a ser la suma de todas las magnitudes de su n, desde 1 hasta infinito, y todo eso multiplicado por 2. Con eso obtenemos el voltaje de rizado. Y va a ser la suma de todas las componentes de frecuencia que tenemos diferente de cero en el espectro de frecuencia de la salida. En este que está aquí. ¿Bien? Entonces, yo lo podría hacer en el MATLAB. Eso me parece que aquí lo hice. En este lo hice ya. Copié el de su n, aunque lo tenía arriba. Voy a hacerlo para 100, desde 1 igual a 100n, solo para demostrar, porque la verdad aquí va a ir tendiendo a 0 esto, porque tenemos el n inversamente proporcional a d sub n, tenemos un n al cuadrado, tenemos un n acá, entonces va a caer el valor rápidamente. Sin embargo, para demostrar solamente lo vamos a hacer así. Ahí tengo la suma del valor absoluto de d sub n. Ahí tengo el valor de rizado para 100. Valor de rizado si considero la sumatoria hasta 20. Prácticamente el mismo. Valor de rizado si considero hasta 10. No hay mucha diferencia. Valor de rizado si considero hasta 5. Hay. Entonces no necesitamos computar los infinitos valores, porque como va a decaer rápidamente, podemos trabajar con un valor aproximado. Y ese sería el voltaje de rizado. Lo más importante aquí es poder entender qué significa esta ecuación, qué información nos aporta cada vez que yo escribo una señal periódica
como una serie de Fourier, puedo conocer las componentes de frecuencia que la componen y las magnitudes o la fuerza o el tamaño o el peso de cada una de esas componentes de frecuencia. Y a partir de ahí extraer información como por ejemplo de qué valor son los armónicos, qué armónico pesa más que el otro, cuál es la componente de corriente continua, etc. En este caso nos interesaba el voltaje de rizado porque se estaba queriendo obtener una señal continua a partir de una señal senoidal. Eso era lo que se mostraba. A partir de una señal senoidal yo quería obtener una señal continua. Pasa por un rectificador, pasa por un circuito recíproco. Este ejercicio es sumamente completo porque involucra transformada de Laplace, respuesta en frecuencia, también analiza ahí sistemas lineales, invariantes en el tiempo, observa causalidad, estabilidad del sistema y después aplica serie de Fourier. Porque esta es necesaria tenerla en serie de Fourier para que la salida podamos observarla como una serie de Fourier y observar componentes de frecuencia o características de las componentes de frecuencia. Bueno, después la transparencia que viene, este cuadrito que también lo tienen en el libro. En el libro está al comienzo, ¿sí? Es la tabla 6.1 del libro. Lo traje de ahí, que están las formas de representar esta serie de Fourier. Las formas trigonométricas con lo que basa, por identidad trigonométrica podemos representarlo así. Es más fácil de observar porque aquí graficamos a sub 0, a sub n, b sub n, aquí graficamos solamente c. Y después, más fácil de obtener, de trabajar matemáticamente, la exponencial. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Profe, yo tengo una consulta. En el ejercicio que recién realizó, el tema de cuando hizo una transformada con la resistencia del condensador, no entendí cómo lo hizo. Pero eso es de redes. Esto de acá. En redes deben haber. Ya. No sé si lo trabajaron de esa forma o cuál, pero solamente aplica Kirchhoff. Divisor de tensión. La impedancia es 1 sobre J omega C. Nosotros vamos a evaluar en S igual a J omega, pero bueno, ahí lo ponemos S, C, y después lo vamos a pasar a J omega, y eso. Aplicas divisor de tensión, ves el voltaje que hay en el condensador, y lo tomas esa es la expresión. O si no, lo puedes hacer por formal y va a llegar a lo mismo. Vale, profe. ¿Ya? Profe, yo tengo otra pregunta. Lo que pasa es que, o sea, ¿cuál sería el procedimiento si mi condensador está cargado? Porque ya tendría condiciones iniciales, ¿o no? Claro, si tienes condiciones iniciales ya está cargado lo que habíamos visto antes. Si tienes condiciones iniciales sin entrada va a tener salida. Ya, ¿aplicaríamos el método de las condiciones iniciales nomás? Claro, pero cuando yo trabajo con la respuesta en frecuencia, yo estoy trabajando sin condiciones iniciales. Todo esto que yo hago aquí, cuando trabajo con la respuesta en frecuencia, y esta respuesta que obtengo aquí es sin condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, para este trabajo, aunque esté cargado, da lo mismo. Ustedes consideran condiciones iniciales 0. Para obtener la función de transferencia, siempre es con condiciones iniciales nulas. Ya, gracias, profe. Aquí siempre es función de transferencia, condiciones iniciales nulas. Entonces, aunque se las den, ustedes la dejan en 0. A menos que de este ejercicio después se derive para otras cosas. Oiga, si tengo esta entrada, ¿cuál es la salida a estado 0? ¿Cuál es la salida a entrada 0? Ahí ya cambia. Ahí tienes que mejor elaborar la ecuación diferencial, ¿cierto? Y a partir de la ecuación diferencial, obtener ahí donde va a aparecer la condición inicial. Lo vamos a poner condiciones iniciales nulas.
¿Ya? Entendido, profe. Ok. Y les voy a mostrar un ejercicio que se los mostré a los chicos de la mañana. ¿Qué parece que es? Y no puedo borrar esto, no. Porque ya viene copiado de verano, si lo puedo copiar, qué bien. Excelente, ya. Este ejercicio que lo encontré no sé de dónde, dice la serie exponencial de una señal x de t periódica es dada por esa expresión que está ahí. Determina el periodo fundamental y determina el valor medio de x de t. Esta ya está representada como una serie exponencial. Por lo tanto, ya es de esta forma. ¿Ya? Ya es de esa forma. Están pidiendo determinar el periodo fundamental. Yo sé que omega 0 depende del periodo fundamental, que es el periodo de mi señal. A eso le llaman aquí periodo fundamental, al periodo de mi señal x de t. Aquí le he llamado antes sub 0. Por lo tanto, si aquí la frecuencia es igual a pi, en este caso es igual a pi, ¿no? Entonces el periodo fundamental en este caso es igual a 2 segundos. El valor medio, ¿cómo yo obtendría el valor medio? Este valor medio o magnitud de la componente de corriente continua. ¿Cómo obtengo ese valor para esta señal x de t? ¿Es 1 partido por t sub 0 por la integral de x de t o no? 1 partido por t sub 0 por la integral. Muy bien, ese sería el camino largo, ya. Camino largo. ¿Sí? También puede irse por ahí. Pero no se olviden que el valor medio o la magnitud es el de sub, eso que tú me acabas de decir es el a sub 0. 1 partido por t por la integral en el periodo de x de t por dt. Ojo a ver que aquí no tenemos x de t. No tengo x de t, solamente está representada como serie de Fourier. Ya no sé cuál es el x de t original, ya cuál es la que se va repitiendo, no lo sé. Así que por ahí no sé a dónde terminaría. No es esta que está ahí. ¿Ya? Recuerden que, por ejemplo, a nosotros nos daban una señal exponencial e elevado a menos t medio, y eso es lo que yo coloco aquí, le calculo el valor medio. Aquí no la conocemos. Aquí ya nos dieron la expresión. ¿Ya? Porque por ahí no va. Sí tiene relación en el sentido que el a sub 0 es igual que el c sub n, y eso es igual que el d sub 0. Y aquí sí, porque nosotros ahora estamos con esto. Es una función exponencial. O sea, está representado como una serie exponencial de Fourier. Por lo tanto, ¿dónde yo voy a ir a ver? Lo voy a ir a ver observando cuánto es el valor de d sub n cuando n es igual a 0. ¿Y cuánto vale d sub n para esta expresión? Lo comparo y d sub n es 10, 4, es esto. Evalúo, bueno, escala, ¿verdad? Aquí ya, escala. Evalúo para acá igual a 0 y esto me va a quedar entonces que la magnitud o el valor medio de x de t es igual a 3 cuartos. ¿Ya? ¿Queda claro ahí? Sí, profe.
Sí, profesora. Ya. Que me preguntaran acá valor de frecuencia. Valor de frecuencia. Del tercer armónico. ¿Cuánto sería? K igual 3. Como yo lo tengo, frecuencia que voy a poner, frecuencia tercer armónico. Andaba cerca. N omega 0 cuando n es igual 3. ¿Cuánto vale omega 0? Vale pi. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3 pi radianes por segundo. ¿Ya? Así, cuarto armónico, primero, qué sé yo, n omega 0. Estos son los armónicos, n omega 0. Y primero, segundo, voy cambiando el valor de n. Ya, no se olviden, todo esto son los armónicos. Revisen la programación. La programación, yo les voy dejando ejercicios a realizar. ¿Ya? Hay que dar algunos ejercicios de látigo, lo estaba viendo en la mañana, ahí están otros. Este ya no, porque no alcanzamos a ver transformada de Fourier. Así que esos dos. Ahí pueden revisar esos ejercicios. Voy para acá. ¿Entendido entonces ahí? Sí, profe. Ya. Ok. Si yo les presento ahora la siguiente señal. Ya, eso de ahí. Por ejemplo, aquí, la primera que está, la letra A, está representada como una serie de Fourier. No, porque no es periódica, ¿o no? Bien. ¿No es cierto? La segunda está representada como una serie de Fourier. Yo diría que sí. Sí, ¿no es cierto? Esta está representada como una serie de Fourier. ¿Cuánto vale la componente de corriente continua? 0. 0. No hay componente de corriente continua. ¿Ya? Ah, pero algo sí, ¿eh? Antes de decir que sí. Me olvidó, no les puse eso. Antes de decir que sí. Para que sí, primero tiene que ser una señal que sea periódica. Y que las frecuencias tengan relación entre ellas. ¿Ya? Porque si yo coloco aquí coseno de 2t más coseno de pi t, esa no está representada como una serie de Fourier. Recuerden que tienen que ser los n omega 0. ¿Ya? N omega 0. Aquí sí, existe relación. Y los n omega 0, no se olviden que el n es entero. ¿Ya? Va saltando de uno en uno. En esta no.
Esta que está aquí, ¿está representada como una serie de Fourier? Sí, profe. Sí, profe. La tercera. Ya. ¿Y la componente corriente continua cuál sería? 5. 5. 5. Eso. ¿Ya? Muy bien. Eso. Listo ahí. Ahora esto no sé cuál es la frecuencia fundamental, al menos que me digan que es de tal periodo, me den un poco más de información. O me aseguren. Pero me están preguntando si es eso. Eso es. Ahora, a partir de este espectro que está aquí, por ejemplo, del espectro de la salida, que es el D sub n, yo puedo obtener el espectro C sub n para la magnitud nomás, no he comparado fase. Pero podría obtener el espectro C sub n. ¿Para cuál de las tres? O sea, de las Para dos sumadas. IDN, IDT, claro, para IDT. ¿Pero alguna en específico? ¿No? El espectro. Recordemos que aquí estamos graficando D sub n porque nosotros la representamos como una serie exponencial de Fourier. Si quisiéramos representarlo como una serie, o sea, si lo hubiésemos representado como una serie compacta, hubiésemos graficado la magnitud de C sub n, no de Sí. D. Sí. Yo puedo a partir de esta gráfica poder graficar la magnitud de C sub n. Sí, por la relación de que D sub n es un medio de C sub n, ¿o no? Eso, aquí este me quedaría igual. Este que está acá sería 2 veces, 2 veces, 2 veces, 2 veces. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a ir aquí. ¿Y dónde los tengo graficados? Acá. Aquí voy a hacerlo con 3. Y aquí ya termino. Con 3. Lo que sí me va a salir en doble voy a tener que arreglarlo ahí. No, no me sirvió mi... de querer dibujarlo acá. No me va a servir. Voy a tener que... porque me va a quedar el 0 multiplicado por 2 también. Entonces, lo que voy a hacer aquí es... el de suene solo es de 1 hasta 21. Voy a... ahí. De 1 hasta 10. Eso es. Le vamos a poner eso C. Ahí está. Entonces voy a hacer ahora. ¿Cuánto era el de sub C? 2 partido por 10. De sub C. 2 partido más. Y ahora sí. Voy a ir desde 0 hasta 10. Toma. El valor absoluto. De A. El valor absoluto de A. Aquí me faltó algo. No me va a dejar.
Y ese lo puedo comparar con este que tengo aquí. Ahí. Ahí grafiqué el C sub n, ¿ya? La misma magnitud que tengo acá, solo que cada uno de estos valores multiplicado por 2. Este multiplicado por 2 y así lo sumo. Por caso se aprecia aquí porque este me quedó sumamente mal, porque aquí tenía que haberlo dejado en 2 nomás, por eso me apareció así. Ya. Ahí se apareció bien, ok, y ahí puedo graficar la última línea que puse aquí. Ya, bueno, pero ahí lo voy a confundir más porque voy a tener que regresar. Pero sí, yo puedo tomar estos valores que tengo acá, la componente corriente continua se mantiene y a partir del primer armónico yo lo voy multiplicando por 2 y voy a obtener entonces la magnitud de ese sub n, ¿ya? Solamente la magnitud. Voy a hacer la otra gráfica. Bien. Eso es. Algo para allá. No faltó transformada de Fourier. La transformada de Fourier surge a partir que, no se olviden que la serie Fourier lo que estamos haciendo es representar de una forma diferente, mediante senos y cosenos, una señal periódica. Y a través de eso podemos conocer cuáles son las componentes de frecuencia de ella. Entonces ahí quedamos y qué es lo que pasa con las señales aperiódicas. Ahí entramos con la transformada de Fourier, que también me permite conocer las componentes de frecuencia. Solo que en este caso es una transformada, o sea, transforma la señal x de t y la lleva al dominio de la frecuencia ómega. Luego, para no tener una serie y una transformada, también se establece una transformada a partir de los resultados para la señal aperiódica, también para las señales periódicas. La gran diferencia que existen entre las dos es, se los voy a mostrar aquí, dejé de compartir, al tiro le atiendo, señor, solo para que se vayan por la idea. Aquí. Aquí estoy en la transformada, ahí tenía todo como llegar después a ella. Aquí la tengo, transformada directa, cambio de espacio, del tiempo me paso a la frecuencia. Y la gran diferencia que existen entre las dos, aquí tengo una señal x de t aperiódica, cuya espectro de frecuencia, observen que es continuo. A diferencia de lo que cuando graficamos de sub n, C sub n, que es discreto, algunas componentes de frecuencia presentes en la señal periódica, en una señal aperiódica tenemos todas las componentes de frecuencia con distintas magnitudes. Y también la transformada de Fourier me permite ver algo así, no importa acá todo esto que están, sino solamente el resultado. Observen que una señal con un valor dado, aquí es un valor unitario para cualquier valor de t, esto sería como la componente corriente continua en el tiempo. Si yo determino transformada de Fourier para esto, que es una señal aperiódica, la transformada de Fourier es un impulso centrado en cero, para la frecuencia igual a cero. Componente por eso hablo de componente de corriente continua, es igual a la frecuencia 0 radianes por segundo. Solo eso, para que quede la idea, para después. Ya chicos, nos vemos entonces el jueves en la mañana. Señor Quispe ya bajó la mano, no me iba a hacer alguna pregunta, pero parece que no. Profe, una pregunta, ¿en la prueba va a entrar también transformada de Fourier o solamente la serie? Transformada de Fourier no, porque no se las he pasado, les estoy contando nomás de qué se trata. Si alguna vez les suena por ahí transformada de Fourier, se comienza aplicando señales aperiódicas, pero después se extiende el resultado también para las señales periódicas. Entonces uno acostumbra a hablar de Fourier y involucra transformada, porque la verdad,
con transformado, con serie, vamos a llegar al mismo resultado. O sea, vamos a tener para señales periódicas componentes de frecuencia, que son los armónicos. ¿Ya? Pero no podría pasarles nada de transformado Fourier, o sea, no podría preguntarles nada si no les he pasado ningún contenido tienen de eso. Bien, entonces llega a estar la transparencia, que está el ejercicio. La transparencia del ejercicio, es lo último. La transparencia donde aparecen todas las formas matemáticas de las series, la trigonométrica compacta y exponencial. Justo antes de que empecemos con transformada, que se empiece con transformada Fourier. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿No? Profe, yo, disculpe que hubo un rato que se me cayó la señal. La prueba es el lunes que viene, ¿cierto? No, el jueves. Yo la otra semana no estoy. Ah, este jueves, ok. Este jueves, sí. Y ahí ya en la tarde les voy a entregar los resultados porque yo el jueves ya... Yo salgo de vacaciones el viernes. Recuerden que los exámenes quedan para marzo, para los que se van a examen. ¿Ya? Ya, Claro, chicos. Ok. Chao, Chao, que profe. estén muy bien. Cuídese. Chao. Chao, profe, Chao, profe. gracias. Chao, Chao, profe. chao, chao.